Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que crearemos un videojuego de terror completamente desde cero. Esto con la finalidad de que aprendas un Unreal Engine desde sus bases hasta tener un conocimiento un poco más avanzado en el que puedas crear tus propios juegos. Si eres nuevo en Unreal Engine, te invito a proseguir con este tutorial. Si eres un poco avanzado, te recomiendo también checar estos videos porque tendremos información muy importante, sobre todo a la hora de estar creando la base de nuestros juegos. Entonces, sin nada más que agregar, vamos a pasar a lo que es Unreal Engine. Y te comento que si no has descargado Unreal Engine, te recomiendo que cheques mi primer video del curso de introducción a Unreal Engine, donde te enseño cómo descargarlo. Es básicamente cómo instalar cualquier programa. Te metes a la página, le das clic en descargar, lo instalas y prácticamente se te iniciaría el launcher de Epic Games. O si ya tienes instalado, por ejemplo, Fortnite o algún juego dentro de la Epic Games Store, pues ya lo tendrás ahí disponible en una pequeña pestañita en la que le vas a dar clic a Unreal Engine y vas a descargar la última versión. Yo estoy utilizando la 5.2 en la fecha de grabación de este video. Si hay una más actual, pues te recomiendo instalar la más actual, que va a tener mejores funcionalidades y sobre todo una mejor optimización. Una vez que te instale Unreal Engine, que es un poco pesado, te recomiendo que lo guardes en una carpeta donde tengas bastante espacio, porque los proyectos suelen pesar bastante. Y ya una vez teniendo esto, te va a salir esta pestañita. Y aquí tenemos pues toda la información de nuestros proyectos. Como yo tengo tres, uno es de un curso que estoy promocionando de Unreal Engine más avanzado, que es incorporando el framework de multijugador. Tengo por aquí unos cursos que estoy impartiendo. Y nosotros el que nos interesa es prácticamente este que dice juegos. Y aquí dentro de videojuegos pues tenemos algunas plantillas que ya vienen por defecto en Unreal Engine. Tenemos la de primera persona, tercera persona, tenemos un top-down que es como un estilo League of Legends, tenemos para hacer lo de los vehículos, tenemos para realidad virtual, y estos dos que son para realidad virtual. En este caso vamos a incorporar el de tercera persona. Si bien el videojuego de Slenderman o juegos de terror generalmente son de primera persona, esto nos va a servir para tener sobre todo las animaciones del personaje y tenerlo como un ambiente un poquito más realista en el que se vea pues parte del cuerpo. Y en el de primera persona pues realmente no tenemos más información sobre el cuerpo y las animaciones son realmente muy sencillas. O sea, te recomiendo empezar si quieres en el third person. Tú puedes iniciar incluso de cero y añadir tus propias animaciones, pero como este es un curso bastante introductorio, pues vamos a iniciar con esa plantilla. Aquí abajo tenemos la ubicación de los proyectos. Yo aquí tengo ya una definida para todos mis proyectos y por aquí tenemos el nombre del proyecto. Yo le voy a poner juego de terror y estas serían las configuraciones básicas. También te habrás dado cuenta que por aquí tenemos unas pocas configuraciones, que es básicamente si quieres trabajar con blueprints, que es la forma de programar utilizando un lenguaje visual. Y también tenemos lo que es la herramienta de C++, que es una programación un poquito ya más tradicional. También tenemos el Target Platform, que es básicamente donde queremos exportar, ya sea a escritorio o consolas y para dispositivos móviles como Android o iOS. Tenemos la calidad, yo te recomiendo dejarla en maximum. Y tenemos el Starter Content. El Starter Content nos incluye varios materiales y varias herramientas con las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, tenemos algunas formas. Tenemos, por ejemplo, un Skybox que es para la iluminación. O sea, tenemos un poquito más de material con el cual podemos trabajar en un inicio. Y por último, la opción de Ray Tracing, que te recomiendo dejarla desactivada, ya que actualmente Unreal Engine 5 incorpora una técnica de iluminación que es Lumen, en el que tenemos mejores resultados sin recurrir tanto al poder computacional de nuestra tarjeta gráfica, que recordemos que el Ray Tracing es para las tarjetas de Nvidia RTX. Bien, entonces ya tenemos todo configurado, vamos a darle en crear y vamos a esperar a que cargue el proyecto. Bien, y una vez que se abra el proyecto, básicamente vas a ver esta pestaña. No te preocupes si no eres muy conocedor de Unreal Engine. Si es tu primera vez utilizando este motor de videojuegos, no te preocupes, te voy a explicar rápidamente cómo funciona este motor de videojuegos. Igualmente, muchas funciones las vamos a ver conforme vayamos utilizando y creando diferentes mecánicas y sobre todo sistemas. Entonces, lo que debes saber es que para moverte en este recuadro, que es básicamente donde vemos las entrañas del juego, vas a dar clic derecho y te puedes mover la cámara. Y como si estuvieras jugando un videojuego como de naves o algo parecido, pues te puedes mover con el WASD, W para adelante, A para el lado y así. Si quieres subir le das a la E y si quieres bajar le das a la Q.
Entonces de esta manera te puedes navegar por lo que es el viewport, que se denomina esta ventana. Aquí tenemos algunas configuraciones. Aquí tenemos los tipos de visualización. Por ejemplo, puedo ir a la vista desde arriba. Aquí tengo lo que es el nivel visto desde arriba. También tengo otras perspectivas de los lados, etcétera, etcétera. Esto, como te digo, es bastante básico, pero si apenas estás utilizando un Unreal Engine, pues es importante que sepas un poquito de los que son estas pestañas. Sobre todo no te abrumes en intentar conocer todo acerca de este motor, ya que conforme vayas utilizando más este Unreal Engine, pues vas a ir conociendo y aprendiendo algunas cosas. Incluso yo, que ya tengo varios años programando en Unreal Engine, pues realmente hay opciones que nunca había visto en mi vida y que conforme las necesite, pues las voy investigando y sé para qué son. Bien, seguimos con esta pestaña. Estos son simplemente los modos de iluminación. Aquí tenemos diferentes detalles. Realmente esto casi no se utiliza, a menos de que quieras ver cómo queda algún entorno. Si estás diseñando los niveles, pues te interesa algún tipo de esta visualización. Después tenemos aquí para mostrar algunas cosas. Yo te recomiendo esto no tocarlo. Realmente aquí podemos, por ejemplo, prescindir por ejemplo, de las nubes o de lo que es el fog. El fog es como la neblina. Y aquí tenemos una que sí es muy importante, sobre todo para las computadoras que no tienen buen rendimiento. Aquí en escalabilidad, a lo mejor no te aparece, pero lo puedes acceder aquí haciendo clic en Settings. Y te vas aquí en Engine Scalability. Aquí tenemos las configuraciones de lo que es el rendimiento de este motor. Si lo tienes en High, pues obviamente son todas lo que son las sombras, la distancia de visualización, el anti-aliasing, el postprocesado, etcétera, etcétera. Es básicamente como configurar los gráficos del videojuego, pero en este caso dentro de nuestro motor. Yo casi siempre trabajo todo en Medium y la distancia de visualización en Far. Ya si tu computadora es de menor potencia, pues lo puedes dejar en Low. Lo que sí te recomiendo siempre mantener en Medium son las sombras, que es como que lo más visual dentro de un proyecto. Y sobre todo para a la hora de estar construyendo la iluminación, te recomiendo aumentar un poquito lo que es la calidad. Bien, Epic y Cinematic pues ya es prácticamente para hacer algunos renderizados, algunas cinemáticas. Y te recomiendo yo dejarlo entre medium o high. También tenemos aquí el tipo de material, la calidad del material, te recomiendo eso dejarlo así. Y eso serían básicamente lo que son las pestañitas aquí. Tenemos aquí otra en la que tenemos información súper básica. La única que te recomiendo activar es esta que dice Show FPS. Es para mostrar los FPS de tu videojuego. Yo aquí lo tengo en 100. Esta medida no es la final. Realmente el motor pues consume sus propios recursos. Entonces esta medida no le tomes mucha importancia a la hora de exportar tu juego. Normalmente sube unos 20-25 FPS aproximadamente. También tenemos lo que es el Field of View, que es básicamente qué tanto abarca la cámara. Esto es importante, por ejemplo, si queremos estar haciendo diseño de los niveles, pues tenemos aquí un poquito de lo que es la más panorama de visualización. Tenemos aquí el Screen Percentage, que está también un poco relacionado con el rendimiento. Tenemos lo que es la resolución. Aquí sería pues prácticamente la resolución completa. Y si voy disminuyendo, como ven, se va bajando la resolución. Ahora vamos a seguir con esta pestaña, que es básicamente esta que es para seleccionar objetos. Si se fijan, yo aquí puedo seleccionar objetos y se delinean con con ese colorcito rojo. Entonces alrededor hasta este color rojo y significa que estoy seleccionando este objeto. El siguiente es para mover los objetos. Si se fijan, aquí aparece un pequeño gizmo. Un gizmo es básicamente una imagen que podemos manipular dentro de los objetos. Y aquí tengo para mover en el eje el X, el rojo, el Y es el verde y el Z es el azul. Si no conoces sobre geometría, que es más o menos donde se ve ese tipo de coordenadas, no te preocupes, simplemente es hacia un lado, hacia el otro y hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? También tenemos para rotar el objeto. Si se fijan, cambia un poquito lo que es el gizmo. Y tenemos aquí el rojo también para mover en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Aquí tenemos esa rotación y por último la escala. Igualmente aquí puedes acceder, si le dejas picado aquí arriba, si te fijas sale una pequeña letrita hasta el final de la palabra y dice W, esta dice E y esta dice R. Entonces si yo le pico la W, cambia inmediatamente el de mover, E a la rotación y R a la escala.
Entonces, varias, se llaman shortcuts o que son atajos de teclado en el que puedes utilizar para ahorrar tiempo, porque pues si estás diseñando un nivel, meterte esas opciones cada vez que quieras mover o rotar un objeto suele ser un poquito más tardado que picarle a la tecla en sí. Bien, ahora por acá al lado tenemos lo que son la lista de todos los elementos de nuestro objeto. Si se fijan, yo aquí tengo seleccionado este objeto y aquí me lo marca como es un objeto es un cubo y pues está un poquito deformado para que tenga esta forma. Aquí también tengo carpetas, tengo varios tipos de cubos. Si se fijan, todo este escenario está formado básicamente por cubos y estos cilindros que tengo también aquí. Si yo le doy a la letra F, me lo enfoca en cualquier punto donde esté. Si tengo el objeto muy lejano, por ejemplo y le doy a la F, me lo enfoca para acercarme a este elemento. Por acá tenemos la pestaña de detalles, donde tenemos prácticamente toda la información sobre este objeto. Tenemos la ubicación, tenemos la rotación y la escala. También tenemos aquí se podría decir el modelo 3D del objeto. Aquí en Unreal Engine se denomina Static Mesh. Todas las Static Mesh son mallas prácticamente que no tienen alguna animación y son estáticas. Entonces aquí yo tengo información de lo que es este objeto. Aquí me dice que es una rampa. Y también tengo aquí los materiales. Tengo también pestaña de físicas, que ahorita no lo veremos, que es básicamente para hacer simulaciones. Tenemos el tema de colisiones, que es decir, la colisión es donde impacta el jugador, donde lo bloquea. Y también tenemos otras configuraciones un poquito más avanzadas. Estas no las veremos como tal en este tipo de tutoriales porque son ya un poquito más específicas. Bien, eso es todo lo que debería de saber de este Unreal Engine. Ahora continuaremos sobre empezando a construir lo que es el núcleo del juego. El núcleo del juego básicamente va a consistir en una serie de sistemas y reglas en las que nosotros estaremos usando el videojuego de terror. Por ejemplo, una regla de los videojuegos de terror generalmente es recolecta cierta cantidad de ítems. Por ejemplo, en Slenderman recolecta 5 notas y ganarás como tal el juego. Y pues en cada nota hay un evento en el que sale Slenderman, entonces sería como una regla del videojuego. Ahora bien, antes de continuar voy a sacar aquí dos pestañas que son muy importantes. Para ello me voy a ir a Windows y aquí tenemos lo que es World Settings. Aquí me voy a World Settings y aquí se va a obtener lo que son las configuraciones de lo que es el mundo. Ahorita te voy a explicar a profundidad lo que vamos a hacer con estas pestañas, pero prácticamente aquí tenemos la información necesaria del mundo. No te precipites a intentarle entenderlo todo, ya que lo estaremos viendo conforme avancemos en estos tutoriales. Bien, ahora solo nos queda ver lo que es el explorador de archivos, se podría decir, de Unreal Engine. Y para ello va a ser control más. Y aquí tenemos lo que es todos nuestros archivos del videojuego. Por defecto, pues tenemos ya algunas carpetas creadas con la plantilla, que es de personajes. Tenemos el level prototyping, que es básicamente todos estos objetos. Tenemos el starter content, que es el que les comenté que tenemos importado por defecto cuando creamos el proyecto. Y tenemos aquí otra carpeta third person donde viene todos los sistemas de nuestros personajes y, por ejemplo, de los inputs, que son los prácticamente el sistema de recolección de información del teclado, del control, etcétera, etcétera. Y tenemos una carpeta de mapas. Nosotros vamos a crear aquí una nueva carpeta. Para ello vamos a dar clic izquierdo, clic derecho y le vamos a dar aquí en New Folder. Esta carpeta a mí me gusta ponerle un guión bajo y denominarle main. ¿Por qué guión bajo? Porque inmediatamente te la pone al principio. Esto está ordenado alfabéticamente, pero detecta el guión bajo como si fuera el primer dígito al cual considerar en el ordenamiento de estas carpetas. Voy a meter aquí en la carpeta main y aquí voy a crear otra carpeta que se llama framework. En este framework yo voy a meter todos mis sistemas de mi videojuego, todo lo que tenga que ver con la programación. Yo aquí lo voy a meter en este framework. Voy a dar doble clic y ahora voy a crear otra carpeta en la que va a ser player, que es el jugador. Otra que se llame Systems y otra que se llame Worlds. Aquí se me quedó con este nombre. Un atajo para cambiar el nombre a las carpetas y a varias cosas dentro de Unreal Engine es darle F2 y te deja cambiar inmediatamente lo que es el nombre. Y este va a ser Systems.
System, ahí está Systems y este va a ser Worlds, ¿ok? Aquí dentro de Systems vamos a empezar a crear lo que son algunas cuestiones básicas que van a definir nuestro videojuego. Vamos a irnos aquí en clic derecho y si se fijan aquí tenemos una lista de muchas cosas que podemos crear. Podemos animaciones, inteligencia artificial, audio, cinemáticas, etcétera, etcétera. El que ahorita nos va a interesar es aquí el de Blueprints. Este de Blueprints nos permite crear toda la lógica de programación. Aquí tenemos diferentes tipos de Blueprints. El que yo quiero es muy específico, entonces si te fijas, aquí tenemos uno que dice crear assets básicos, que son los que más utilizados dentro de Unreal Engine, que es los blueprints, los niveles, los materiales y este que es un sistema de partículas. Yo voy a aplicarle aquí en Blueprint Class y me va a abrir aquí una lista con tipos de blueprints que tengo. El actor pues es un objeto en sí, o sea, cualquier cosa aquí puede ser un actor y le puedo yo agregar cualquier funcionalidad a este actor. Por ejemplo, una moneda que necesito recoger, pues puede ser de tipo actor. El pawn es un objeto controlable, ya sea por nosotros o por la inteligencia artificial. Generalmente se utiliza para lo que son vehículos, puede ser un tipo de pawn. El character pues es un personaje, ese pues ya es conocido por todos. El player controller es lo que vamos a ver a continuación, que va a ser básicamente quien le dice cómo actuar a nuestro personaje. Tenemos también Game Mode, componentes de actor, componentes de escena, etcétera, etcétera. Como te digo, esto va a ser bastante rápido de ver, ya que conforme vayamos utilizándolo, lo vas a ir aprendiendo. No te preocupes por esto. Si no lo comprendes, conforme lo vamos utilizando, te lo voy a ir explicando. Bien. Tenemos aquí todas las clases. Si le das aquí, estás oculto. Si le das aquí a la flechita, tenemos todas las clases. Para empezar, voy a crear un Game State. Y aquí está este que dice Game State Base. Lo voy a seleccionar y lo voy a ir aquí, picar en Select. Me va a pedir un nombre. Yo lo voy a poner aquí BP de Blueprint. Game State. Game State. Y lo voy a poner aquí Horror, que es el videojuego de terror. Lo voy a manejar todo en inglés porque realmente en todo lo que es la industria y en la programación casi todas las funciones vienen en inglés. Entonces pues básicamente mantener una cierta congruencia en todo lo que estaremos haciendo. Igualmente no son términos muy complicados y si hay algo que no entiendes me puedes preguntar ahí en la descripción o lo puedes meter en Google Translate y buscar qué significa alguna cosa aquí. ¿Okay? Este Game State es básicamente el estado del juego en el que yo voy a meter todo lo relacionado con mi juego en general, no específicamente de algún mapa o de alguna escena, sino en general de todo mi videojuego. Después vamos a crear un Game Mode. Aquí está Game Mode Base. Vamos a llamar BP Game Mode Horror. Este Game Mode me va a definir lo que son las reglas de mi mundo. Por ejemplo, en los videojuegos como Call of Duty, un Game Mode podría ser para el modo de juego de dominación, en el que tienes diferentes puntos que controlar. O tenemos otro, por ejemplo, el de buscar y destruir, en el que básicamente tienes que ir por un activador y incorporarlo a una bomba, y etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos elementos, si bien forman parte del videojuego, cada uno tiene sus propias reglas. Por ejemplo, no es lo mismo ir a capturar un objetivo y que te dé ciertos puntos a que pues básicamente matas a alguien y te dé los puntos. Entonces este Game Mode va a definir prácticamente las reglas de ese modo de juego. Después vamos a crear otro Blueprint Class aquí en All Classes y este va a ser el Player Controller. Ese es Player Controller, va a ser pp-player controller. Y este, como te decía, es básicamente quien le va a decir a mi personaje cómo actuar. Aquí generalmente yo meto todo lo relacionado con los inputs y sobre todo con el control del personaje. En algunos juegos puedes tener diferentes personajes, pero al final de cuentas todos tienen como las mismas funcionalidades. Por ejemplo, en League of Legends pues tenemos un montón de personajes, pero todos se mueven con el clic derecho, todos caminan, todos atacan, todos tienen habilidades. Entonces el player control es el que controla a todos sus personajes de la misma manera y el personaje es básicamente el que cambia. Entonces ahora voy a crear lo que es el personaje. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Básicamente lo vamos a copiar de nuestra plantilla.
Y por último me va a faltar el Game Instance. Este Game Instance, vamos a ponerle pp Game Instance Horror. Este Game Instance se crea básicamente cuando nosotros le damos doble clic a un juego o desde Steam le damos en jugar. Se crea un Game Instance y este pues básicamente está presente durante todo el videojuego. A diferencia de los demás que está pues cada uno presente en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el player controller, yo puedo tener diferentes players controllers a lo largo de mi videojuego. Pero este Game Instance es único y pues nos sirve sobre todo para lo que es guardar las partidas. Vamos a darle en control Shift S para guardar todo. Si se fijan, aquí aparecía unos pequeños asteriscos que decían que todavía no se guarda este archivo. Si le doy control Shift S, pues básicamente desaparecen esos iconitos y me dice que ya está guardado el video. Bien, voy a abrir lo que es el Player Controller. Y aquí te va a aparecer en esta pestaña. A mí me gusta arrastrarlo aquí, juntito a lo que es mi mapa. Y aquí puedo cambiar de pestañas. Bien, aquí vemos un poquito algo similar a lo que vemos en el viewport. Tenemos aquí los detalles de este archivo. Tenemos aquí también los componentes, que sería la lista de todo lo que incluye este tipo de archivos. Y aquí tenemos lo más importante, que es donde vamos a poder crear nuestras variables, nuestras funciones, macros, etcétera. Entonces aquí también tengo la visualización. Para este archivo pues realmente no hay nada visual. A diferencia por ejemplo de un personaje donde aquí tendríamos pues el modelo 3D, que las armas, el equipamiento, etcétera. En este caso pues el viewport no muestra nada. El que sí va a mostrar algo es el Event Graph. Este Event Graph es básicamente el grafo donde nosotros vamos a hacer la programación visual. Unreal Engine pues maneja lo que son los blueprints, que es con estos nodos nosotros vamos a hacer la programación. Y también maneja lo que es C++, pero pues eso ya es otro aparte. Nosotros vamos a ver únicamente lo que son los blueprints porque es lo más sencillo de aprender. Y sobre todo para la gente que va iniciando le resulta un poco más sencillo comprender así ya más visual qué hace cada cosa. Bien, aquí te marco unas reglas. Realmente a mí esto no me gusta un poquito el aspecto visual. Lo voy a cambiar aquí en Edit. Y aquí vas a ver esto que hice en configuración, preferencias del editor. Vamos a darle clic. Y se nos abrirá esta pestaña. Aquí te comento, hay miles de configuraciones. Y aquí es un mundo completamente aquí. Realmente llegas hasta que necesitas algo. Aquí lo buscas. Entonces yo principalmente voy aquí a editar pues simplemente estas pequeñas rayitas. Si a ti te gustan y te da cierto soporte visual, pues te recomiendo dejarlas. En mi caso lo voy a cambiar. Y aquí está lo de el color. Si se fijan, aquí está el grid. Aquí tengo todo esto, entonces yo lo voy a cambiar. Lo voy a poner todo el mismo color. Si le das doble clic, se te abre este que es el manejo del color. Aquí tenemos pues, los aspectos básicos de una selección de color. Como cualquier programa de diseño, pues tienes el RGB, que es el código en el cual tú te vas a manejar. Tenemos aquí también una flechita con la cual podemos seleccionar el color. Y tenemos por aquí la saturación del color y la oscuridad del color. También tenemos aquí el código hexalineal, en el cual nosotros vamos a poder identificar colores de una mejor manera, porque pues no es lo mismo estar atinando al color utilizando esta ruedita o estas barritas que pues simplemente copiar el color y tenerlo exactamente. Yo voy a copiar darle en aceptar y aquí en Ruler Color le vamos a dar aquí en pegar, doble clic y pegar, control C y control V. Bien, fijan, ya empezó a cambiar un poquito, ya se eliminaron algunas rayitas. Vamos a continuar ahora con esto y le vamos a dar nuevamente aquí pegar, y si se fijan aquí ya se nos eliminaron las rayitas. Y por último, para quitar lo que son las rayitas, pues simplemente le voy a dar aquí en Use Grids in the Material and Blueprint Editor y ya prácticamente quitaría todas esas barritas. Y se fijan, queda un poquito más limpio esta zona de trabajo. Bien, aquí el Player Controller, voy a abrir lo que es el Player Controller por defecto. Vamos a ver primero lo que hace aquí este personaje. Aquí tenemos este botoncito en el cual podemos nosotros probar el videojuego. Vamos a darle clic aquí. Y ya tendremos aquí nuestro personaje. Si se fijan, yo lo puedo mover con WSD, salta y se mueve por todo el escenario. Igual empuja algunos objetos, etcétera, etcétera.
Este personaje viene dentro de la plantilla de Tier Person. Si tú empezaste con otra plantilla, pues no te va a venir este personaje o te va a venir algo diferente. Bien, ¿dónde está ubicado? Vamos a darle en control más. Vamos a abrir nuestra carpeta, vamos a irnos a content. Puede ser con esta ruta, o igualmente aquí tenemos las carpetitas señaladas. Entonces aquí vamos a content, vamos a buscar Tier Person, Blueprints, y aquí tenemos, si se fijan, el personaje. Vamos a hacerle control C, vamos a irnos a nuestro content, main, framework y player, y aquí le vamos a dar control V. Y aquí vamos a renombrarlo, vamos a darle en F2, va a ser VP, Survival, va a ser Horror Player. Y se cambió el nombre. Ok, voy a darle doble clic, se va a abrir y se fijan, aquí aparece ya algunas funcionalidades de este jugador que nos permiten movernos. Aquí tenemos el input de la cámara, que utiliza aquí el nuevo sistema de Unreal Engine, que es para manejo de inputs. Y aquí dice para voltear a la izquierda y derecha y para voltear arriba y abajo. Aquí también tenemos el movimiento. Aquí es el movimiento de WASD. Y pues tenemos diferentes cálculos para agregar movimiento en los ejes X y Y, que es donde se mueve básicamente el jugador. Y para el salto tenemos también esta funcionalidad. Si se fijan, están conectados por estas líneas, que es básicamente lo que le dice esta función. Lo que va a hacer brincar, entonces básicamente se conecta por esta línea. Que es el Begin Play, se ejecuta básicamente cuando este jugador aparece dentro de nuestra escena. Y esta lógica básicamente es un poquito enredosa, pero es básicamente para añadirle el sistema de inputs a nuestro jugador. Bien, vamos a arrancar con esto base. Esto no lo voy a modificar, realmente lo voy a dejar así. Vamos a trabajar sobre eso. El que sí hay que ver es el Player Controller. Ahora vámonos nuevamente a nuestro navegador de archivos. Vamos a irnos aquí a Tier Person, Blueprints. Y por aquí debería estar lo que es el Game Mode. Este es el Game Mode. Y se fijan, aquí tiene un Player Controller. Este Player Controller... Bien, aquí ya está nuestro jugador. Ahora simplemente vamos a decirle a este mundo que queremos el modo de juego que nosotros creamos y no este que viene por defecto, que es la plantilla. Entonces yo me voy a ir aquí a Control más y aquí en Framework y en Systems tengo aquí el que dice Game Mode. Vamos a buscarla, aquí está Game Mode Horror. Vamos a darle clic. Vamos a irnos acá a nuestro mundo y aquí le podemos dar a esta flechita. Si le doy esta flechita, inmediatamente cambia aquí el nombre, o le puedo dar clic aquí y se me va a desplegar una lista de todos los game modes que tengo en mi proyecto. Aquí también puedo buscar el que es el horror y aquí aparecería, le doy clic y sería lo mismo. Y ya está establecido. ¿Cuál es el problema aquí? Si yo lo voy a jugar, básicamente no tengo personaje, no tengo nada, porque no le he dicho a mi modo de juego que tengo que utilizar a este jugador que acabo de crear. Entonces para ello vamos a darle control más y vamos a abrir lo que es el Game Mode. El Game Mode, lo único que nos va a interesar de momento es esta pestaña de detalles. Aquí yo puedo arrastrarla para hacerlo más grande. Y aquí tengo toda la información de mi modo de juego. El que me va a interesar básicamente es el que dice Player Controller. Le voy a poner el Player Controller Horror. Me parece que es el que creé. Nada, me faltó agregarle lo que es la palabra Horror. Y va a decir uno que es el Default Pawn Class. El Default Pawn Class es básicamente mi jugador. Y aquí lo voy a buscar. Aquí está VP Horror Player. Ok, lo voy a agregar. Y por último nos faltó crear lo que es el Player State. El Player State es el estado del jugador. Es parecido al Game State, pero replicado a un nivel más bajito, que es del jugador. Entonces voy a crear aquí en Systems el que es el Player State, Blueprint Class, y va a ser aquí Player State. El Player State es un poquito más utilizado en lo que es la creación de videojuegos multijugador, pero de todos modos hay que tenerlo todo bien hecho desde un inicio para no batallar en un futuro. Si creas este videojuego en terror y después lo quieres pasar a multijugador, pues ya no vas a batallar
en lo que es el sistema. Mucha gente pues empieza creándolo todo desde con las plantillas, modificando las plantillas y haciendo todo prácticamente a la ahí se va, y pues no realmente configuran lo que es el núcleo del juego. Y ya está creado aquí el player state. Voy a cambiarle, nada más le voy a agregar horror al final. Y también lo que es el player controller le voy a cambiar aquí y le voy a agregar horror al final. Ok. Bien, vamos a compilar y guardar. Compilar es básicamente todo lo que está dentro del event graph. Lo va a intentar, se podría decir, como hacer como una simulación que corre el de este para verificar algunos errores y checar que todo esté bien. Y guardar, pues simplemente guarda el archivo. Aquí tenemos en la opción de compilación una que dice Save on Compile. Se dan estos tres puntitos, Save on Compile. Dice On Success Only. Es decir, cuando yo le doy compilar y esto está bien compilado, me lo va a guardar inmediatamente. Si marca un error, pues no lo va a guardar. Te recomiendo, si tienes algún error, no guardar el archivo, porque generalmente se puede corromper este archivo y si ya lo guardaste, pues ya perdiste ese archivo como tal. Bien, continuamos con esta configuración. Ya tenemos lo que es el horror player, ya tenemos el controller. Nos falta únicamente el player state. Entonces yo aquí lo selecciono, player state horror, voy a compilar, voy a borrar y ya vamos a checar aquí cuando le den en jugar. Ya me aparece nuevamente mi personaje. Bien, de momento eso sería todo por este video. En el siguiente vamos a empezar con un poquito de la configuración de nuestro personaje. Vamos a cambiarle lo que es el tipo de cámara. Vamos a hacer que tenga cierto sprint. Y vamos a configurarlo todo para que ya sea un personaje de un videojuego de terror. Así que te espero en el siguiente video y nos vemos.